Bien, vamos a continuar con los temas con los que hemos estado trabajando. Ahora vamos a ver lo que son medidas relativas y medidas absolutas. Entonces, en CSS podríamos decir que hay dos grandes grupos, que en este caso son las medidas relativas y las medidas absolutas. Y bueno, las relativas pueden tener, como que formar parte de ellas, lo que son las porcentuales. Entonces podríamos decir de alguna manera que pueden existir tres: la relativa, las absolutas y las porcentuales. Para escribir la sintaxis de, bueno, las relativas, para que lo entiendan, va a tomar su medida de un punto de referencia. Es decir, que depende del punto de referencia, ella va a determinar su medida. Ahorita lo vamos a ver más claro. En las medidas absolutas, como su nombre lo dice, pues es un valor completamente absoluto. Y bueno, y el porcentual, pues como provienen de las relativas, pues también va a depender mucho del punto de referencia que se tenga. La sintaxis para poder escribir las medidas absolutas, relativas o porcentuales es la siguiente. Por ejemplo, podemos escribir un entero. En este caso, por ejemplo, voy a escribir 5 píxeles. Puede ser de esta manera. Pero si yo, por ejemplo, separo y hay un espacio entre ambos, entre el valor y el número, ahí es donde yo puedo cometer un error. ¿Por qué? Porque me marcaría error por este espacio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitar el espacio para que pueda funcionar. Voy a colocar, por ejemplo, aquí 2.5 y esta es otra manera. Puedo colocar, por ejemplo, 0.5 y puede ser otra manera también de hacerlo. O, por ejemplo, puedo, como en el caso del entero es un 0, puedo quitarlo y puedo dejarlo de esta manera, 0.5 píxeles, y va a funcionar perfectamente. Entonces, como les comento, esta es la manera en cómo se va a trabajar. Bien, por aquí ya tengo un archivo preparado con los siguientes textos, con los siguientes párrafos. Por ejemplo, párrafo normal, que es este de aquí. De hecho, les voy a pedir que creen dos archivos, uno de medidas relativas para HTML y otro relativas.css. Entonces, aquí, por ejemplo, el párrafo em, aquí lo tenemos, el párrafo ex, aquí lo tenemos, el párrafo píxeles, bueno, que es con el que vamos a trabajar ahorita, y bueno, pues aquí está el párrafo píxeles, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí tenemos también, bueno, ya les puse algunas clases, por ejemplo, la clase em, la clase ex, por ejemplo, la clase de herencia, ¿sí? Que aquí es donde, ¿cómo voy a heredar yo todo lo que provenga de más arriba? ¿Cómo va a impactar en mis párrafos? Ahorita se los voy a explicar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos también la otra medida relativa, que es la medida REM. Y la medida REM, pues, va a tomar no el valor heredado, sino que va a tomar el valor heredado no del inmediato, sino que va a tomar su valor heredado, en este caso, de otro tipo o de otra etiqueta que esté más arriba. Ahorita, como quiera, espero que les quede más claro. Y bueno, y la parte porcentual que ahorita lo vamos a ver. Bien, voy a entrar acá para empezar a trabajar. Vamos a darles, vamos a cambiar ahorita. Lo que quiero que vean es cómo está el texto. Está normal, no tiene ningún efecto ni nada. Y vamos a trabajar con el body. En este caso, vamos a decirle que el cuerpo, todo lo que esté dentro del cuerpo, que es prácticamente todo esto que tengo yo aquí de este lado, pues quiero decirle que el tipo de letra o el tamaño de la letra, pues en este caso va a tener, por ejemplo, 20 píxeles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, recuerden, el punto y coma es importante, aunque bueno, también les había mencionado eh, que la última línea no es necesario que lo lleve, porque al momento que detecta la llave, las líneas de código que estamos ingresando, pues únicamente determina que hasta ahí ya llegó este pequeño programita, ¿no? Entonces, aquí voy a poner el punto y coma. Pueden quitarlo, ponerlo. Recuerden que nada más se quita o se puede quitar en la última línea. Bien, voy a guardarlo y vamos a ver los cambios. Miren, ahí le estoy diciendo 20 píxeles. Vean cómo ligeramente, bueno, tan ligero sí se vio el cambio
que se presentó al momento de poner los 20 píxeles. Pero ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Miren, voy a aplicar, aquí tengo una clase M y vamos a ver las medidas M. Fíjense. Aquí voy a poner, recuerden que esto lo vimos en selectores, que fue el primer video, entonces ya lo debieron de haber visto para poder entender esta parte. Aquí, por ejemplo, tenemos M y es la clase. ¿Por qué .m? Porque es la clase que yo tengo declarada de este lado. Entonces voy igual a poner la medida de texto y miren, voy a poner un M, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que hace. Como este M está heredando, estas son las medidas relativas, fíjense, este M está heredando lo de la etiqueta principal que tengo arriba, ¿sí? Del selector que tengo arriba. Entonces, ¿cuánto mide el selector? 20 píxeles. ¿Cuánto mide un M? Fíjense, fácil. Aquí tenemos este M. Este M va a medir el ancho, fíjense, el ancho de la M mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser la anchura o el ancho de la M mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos esta letra mayúscula, entonces sería el ancho de esto, que eso es lo que va a heredar. Entonces, y ese es un M. Ahora, quiero que lo vean de este lado, para que vean cuál fue el cambio. Quiero que vean que no pasa nada, pero efectivamente sí pasó algo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es un M. Y como va a heredarlo del tipo de arriba, del selector de arriba, entonces, ¿cuánto es? 20 píxeles. Por lo tanto, este M que está aquí, pues va a medir exactamente lo que el selector de arriba me está indicando. ¿De acuerdo? Espero que les haya quedado claro. Miren, ahora fíjense, le voy a cambiar a 2M. ¿Cuánto mide 2M? Pues si se fijan ustedes aquí, el 2M, recordando nuevamente, es la anchura de la M mayúscula. Entonces, la M mayúscula, chequen aquí, miren, este es el ancho de la M mayúscula. Por lo tanto, me va a duplicar. Si son 20 píxeles, ¿cuánto me lo va a duplicar? 40 píxeles. Entonces, quiero que lo observen ahora. Vean cómo automáticamente pues ya hizo el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el ancho que va a tomar. Si yo ya le pongo, por ejemplo, 3, pues entonces, pues obviamente el tamaño va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora son 3, son 60 píxeles. Recuerden que va a cambiar el tamaño del ancho de la M. ¿Estamos? Bien, lo voy a regresar a 2 porque está demasiado grande ahí el párrafo. Entonces, el siguiente son los X. ¿Cuáles son los X? Bueno, pues los X es la altura de la X minúscula. Entonces, eso es lo que va a crecer. Quiero que lo vayan observando. Para que lo vean aquí ya directamente en código. Por aquí puse una clase, como pueden ver, que se llama X. Entonces, voy a mandar llamar la clase X y voy a darle Enter. Como estamos utilizando la medida de la fuente o de la letra, pues entonces voy a ponerle, por ejemplo, 2x, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle Control S. Recuerden que estamos trabajando con este X. Vamos a ver qué hace. Ahí está. Vean. Vean que se redujo un poco porque, no sé si lo notaron, voy a ponerle, por ejemplo, un X. Fíjense. Control S. Vamos a ver qué hace. Y vean cómo se reduce, ¿sí? Un X, pues obviamente es el tamaño de la letra minúscula X, ¿de acuerdo? Que pues claramente queda representado en esta imagen que yo les coloco por aquí, que también se las voy a agregar ahí en el material en el aula virtual. Bien, entonces si ya le ponemos 2x, vean nuevamente este que está aquí, cómo va a cambiar. Le voy a dar aquí para guardarlo y lo voy a actualizar. Vean, ¿ven la diferencia? Como quiera, sí se alcanza a ver la diferencia de este a este, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la manera. Bueno, después tenemos lo que son los píxeles, que bueno, pues ya prácticamente lo estamos trabajando desde aquí. Y bueno, tenemos que tener una pantalla de alta resolución para poder ver la parte de los píxeles, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que va quedando claro. Bien, ahora, fíjense, tenemos otra, ¿cómo lo heredamos? Por ejemplo, tengo esta clase que está aquí, este div,
y tengo dentro de ese div, tengo estos dos párrafos, como lo pueden ver. Entonces, tengo una clase que se llama er. Le puse er por herencia. Entonces, voy a poner, por ejemplo, aquí la clase, recuerden, punto er, y voy a habilitarlo, ¿de acuerdo? Ahora, esa es mi clase er, voy a poner font size, y por ejemplo, voy a poner, en este caso, por decir 2M. Vamos a ponerle 2M, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle no, 2M, para que vean la diferencia. Voy a darle control S, voy a guardarlo, y quiero que vean que estos dos toman la herencia precisamente del tipo principal, que en este caso el tipo principal pues es precisamente el body, ¿sí? Entonces, lo que es el cuerpo, el tipo cuerpo. Entonces, esa es la herencia. Si yo, por ejemplo, le pongo 3, vean cómo automáticamente estos dos, voy a guardarlo, va a cambiar y vean cómo se hereda. Ahora, ¿cuánto valen? Pues, pero pues se hicieron demasiado grandes. Sí, ¿en base a qué medida? Como son relativas, recuerden que toman un punto de referencia y su punto de referencia es precisamente ese body que yo tengo aquí, que son 20 píxeles. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera. Pero miren, ahora tengo lo que son el rem, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en esta clase y voy a ponerle punto rem, ¿de acuerdo? ¿Por qué punto rem? Porque es la clase que yo declaré en esta parte de aquí. Bien, ahora voy a ponerle font size, que es la medida, y voy a decirle, por ejemplo, 2 rem, ¿de acuerdo? Voy a ponerle punto y coma, control S, y vamos a ver qué hace. Vean ahora cómo cambia el tamaño, pero fíjense, ¿por qué no lo heredó? O sea, ¿por qué si yo tengo este herencia y este párrafo está dentro de ¿por qué no heredó la medida que le estoy mandando llamar, obviamente, de la etiqueta principal? ¿Por qué? Porque el REM se va y toma en cuenta no la herencia que tiene o de dónde proviene, sino que toma la principal, la que está todavía más arriba. En este caso, ¿cuál es la principal? Pues es esta, como pueden ver. Entonces, esa es la razón por la cual aquí al momento que ponemos 2rem, ya no respetó esta herencia que se estaba tomando por parte de los div, que en este caso el 2em lo está tomando. Voy a ponerle aquí 2em para que vean la diferencia, miren. Ahí lo tengo y vean, por ejemplo, aquí tengo 2em. ¿Y de dónde lo toma? Pues lo toma principalmente de la parte de arriba. Bien, con esto creo que ya les queda claro por qué son medidas relativas y la manera en cómo se van heredando, que es en la parte principal para que ustedes puedan controlar y puedan entender cómo funcionan los EM, cómo funcionan los EM, los EX, cómo funciona cuando tenemos herencias y cuando utilizamos el REM, cómo ahora sí que desconoce de dónde proviene y se va directamente al principal, que en este caso es el body. Entonces, como pueden ver, estas son las medidas relativas y todas se basan en un punto de referencia, que en este caso fue esta medida de 20 píxeles. Bien, espero que con esto, chicos, les haya quedado claro cómo se trabaja en este caso con medidas relativas en CSS. Por mi parte sería todo. El siguiente tutorial va a ser la continuación de esto prácticamente, pero con medidas porcentuales. Nos vemos en el siguiente tutorial.